¿Qué tal? Esta es la primera clase como tal del contenido del curso de Introducción a la Biología. Y el tema que vamos a ver hoy, como adelanté en el video anterior, es la célula. Que pues dirías, a lo mejor es un tema medio simple, ¿no? La célula. Algo chiquito incluso. Pero en realidad es algo muy complejo. O sea, desde aquí, cada uno de estos subtemas en realidad podría meritar sus 20 cacho minutos. Pero los podemos ver rápido y yo creo que de manera eficiente, como quiera se entiende y todo. Entonces, la célula. ¿Qué es la célula? ¿Quién tiene células? ¿Dónde están? ¿No? ¿Cómo se ven? Bueno, todos los seres vivos, desde mí hasta cada árbol, hasta cualquier animal que se puedan imaginar, hasta hongos, está hecho de partes súper chiquitas, diminutas, que podríamos decir son invisibles. Más que invisibles es como, bueno, invisibles, pero como en conjunto sí podemos verlas. Digo, estos son células también. Pero podríamos decir imperceptibles a detalle, ¿no? Desde nuestro tamaño. Ya con avances tecnológicos, obviamente podemos verlas un poquito de cerca. Hay algunas imágenes relativamente recientes de como que, pues así sería, esta es la foto más realista, ¿no? De cómo se ve una célula por dentro, que están muy extrañas. Y yo creo que aquí lo voy a poner un poquito en lo que estoy dando el curso. Pero bueno, entonces estamos hechos de células. Entonces, nosotros, las plantas, los hongos, no somos tan diferentes entre nosotros. O sea, a nivel biológico, químico, estamos hechos de lo mismo, en cierta forma. Le podríamos decir que la célula es la unidad básica de la vida. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir, cuando hablamos de la unidad básica, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tú tienes a un ser vivo como yo, ¿no? De mi tamaño. Yo soy un ser vivo, yo estoy vivo. Pero, ¿qué es lo más chiquito que pudieras tener, digamos, de mí o de cualquier otro ser vivo que siga siendo un ser vivo? Si tú me metes en una trituradora o algo y me hacen pedazos, el pedazo más chiquito que quede de mí, ¿eso va a seguir siendo un ser vivo? Bueno, probablemente sí, va a estar hecho de células. Y si tú sigues partiéndolo más, si tú lo separas en células, cada una de esas células va a seguir estando viva. Pero ya tienes esa célula y si tú la separas, si tú la célula la abres y la partes en sus pedazos, en sus componentes, ahora sí que cada uno de esos componentes ya no podríamos decir que tiene vida. La célula sí tiene vida, pero ya que es más chiquita, ya no tiene vida. Entonces, por decirlo de otra manera, la célula es el ser vivo más chiquito posible, ¿no? O sea, si tú lo tratas de hacer más chiquito, si tú lo tratas de partir, sus partes o sus más chiquitos ya no van a ser seres vivos. Sí van a ser cosas, sí van a ser químicos y mezclas y lo que quieran, compuestos, perdón, pero no van a ser seres vivos, nada más van a ser partes de seres vivos. Entonces por eso decimos unidad básica. Lo más básico, tú puedes partir algo y lo más chiquito que te quede, si sigues estando vivo, es una célula, ¿no? Y hay algunos postulados sobre las células, sobre cómo funcionan, que se han ido construyendo a través del tiempo desde que empezamos a descubrir sobre ellas. Que entre ellos igual y se ven un poquito diferentes, pero en realidad van más o menos a lo mismo. Entonces, déjenme poner el pizarrón y voy a poner otro segmento. Ok, hay una disculpa si se movió un poquito la cámara. Esta es la teoría celular, ¿no? Hay quienes dicen que tiene 3 principios, hay quienes dicen que tiene 4, hay quienes dicen que tiene más. Creo que estos 4 prácticamente la resumen, entonces vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? La primera es, todos los organismos están hechos de células. Ya básicamente es lo que dijimos, o sea, tanto nosotros como árboles, como un tigre, como un canguro, como una hoja, todo está hecho de células. ¿Qué cosas no están hechas de células? Las piedras no están hechas de células, las piedras no son organismos. El agua no está hecha de células, el agua no es un organismo. El viento no está hecho de células, el viento no es un organismo. El sol no está hecho de células, no es un organismo. Estamos hablando de estos factores que están ahí, son de la naturaleza y son importantes y están hechos de átomos y sus combinaciones, pero no están hechos de células. Eso es lo importante que hay que establecer una vez.
a lo mejor hay quienes están pensando, bueno, y células y átomos, ¿por qué he escuchado átomos, no? ¿Cómo se diferencian? Todas las células están hechas de átomos, ¿no? Pero eso no quiere decir que todo lo que está hecho de átomos, o sea, todo, son células, porque les digo, yo estoy hecho de átomos y también el Sol, pero yo estoy hecho de células y el Sol no. Entonces, si está hecho de células, es un ser vivo, es un organismo. Si es un organismo, está hecho de células. ¿Okay? Entonces, todos los organismos están hechos de células. Número uno. Número dos, toda célula es producida por otra célula. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una célula no aparece así de la nada. O sea, no puede simplemente, espontáneamente crearse, ¿no? Tiene sentido. O sea, ya más adelante que veamos la reproducción de las células, nos vamos a dar cuenta de que, ok, bueno, las células normalmente salen de que una célula anterior, perdón, las células normalmente salen de que una célula anterior se reproduzca, se duplique. Ahora, a lo mejor hay quienes se preguntan, bueno, profe, ¿qué onda entonces? ¿Qué fue la primera célula, no? O sea, la primera célula entonces siempre existió, ¿o acaso este postulado es falso? Y bueno, lo que se llama la generación espontánea, que quiere decir cuando algo aparece así de la nada, generación espontánea, se genera espontáneamente, ese tema es algo que ha sido estudiado bastante. Pero para eso en particular, eso de la primera célula, hay teorías. De hecho, una de esas teorías la vamos a ver más adelante, se llama la teoría endosimbiótica, y la vamos a ver cuando lleguemos al tema de evolución. Les digo, vamos a seguir con el último tema y todavía vamos a estar hablando de esto. Pero creo que eso va a hacer que lo entendamos un poquito mejor. Entonces, es el segundo. Una célula no puede salir de la nada, solamente puede salir de otras células. Número 3. La célula es la unidad básica de la vida. Ese fue el que ya dijimos. Lo que quiere decir, si tú partes a la célula pedazos más chiquitos, esos pedazos más chiquitos ya no están con vida. Pero la célula sí. Y la célula, si se junta con otras, va a ser un ser vivo. Y número 4, las células contienen el material genético. Este es el postulado más reciente de la teoría celular. Estos los hemos sabido desde el siglo XVIII-XIX, si mal no recuerdo, y este prácticamente es un descubrimiento del siglo XX. Porque lo que sabemos sobre genética es bastante reciente, gracias a desarrollos tecnológicos, más que nada. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir, ya sabemos, siempre sabíamos, bueno, por mucho tiempo sabíamos que tus papás, a lo mejor, si tienen un hijo, pues ese hijo va a tener un poquito de ellos, ¿no? Por eso se parecen y todo. Pero decíamos, bueno, ¿cómo? Y de hecho había muchas teorías, algunas más científicas en su concepción que otras, que decían, bueno, ¿y cómo pasa eso? Entonces, lo que pasa es que descubrimos que eso se debe a que las células contienen dentro de sí el material genético. Y ese material genético pues es el ADN, que les digo, vamos a tener unos 2-3 videos yo creo sobre eso, porque sí es un tema un poquito pesado, pero pues eso es lo que le llamamos el material genético. Y les digo, igual, ¿cómo pasa esto? O sea, ¿cómo pasa esto de que las células que contienen material genético pasan de una persona a otra? ¿Cómo es todo eso? Igual lo vamos a ver en genética y en reproducción. Es un tema muy complicado, muy complejo, muy entretenido, ya que lo entiendes, muy ilustrativo, la verdad. Pero bueno, esas son las bases. Ahora, toda regla tiene una excepción, y estas no son la excepción. De hecho, hay varias excepciones a varias de estas. Igual y no es tan necesario verlas ahorita, pero lo menciono precisamente por si llegan a toparse con algo que digan, oye, espérame, ¿por qué las células de los hongos son así largas y como que no sé si es una misma célula o si son varias? O tú dices, a ver, espérame, profe, busqué una foto de cómo es la célula de los músculos que tenemos y se ve bien rara, no se ve, o sea, no se ve como nada de esto, no se ve como una célula de que, como lo que ahorita vamos a ver. Y es verdad, esos dos ejemplos y muchos otros son, digamos, no sé si tanto excepciones, más como cuestionamientos de la teoría celular, ¿no? Pero esos cuestionamientos pues nada más, digamos, nos hacen investigar todavía más, ¿no? Entonces, esa es la teoría celular, es el primer punto de ese tema. Voy a recortar ese segmento y ahorita continuamos con el siguiente. Empecé este tema diciéndoles, que nosotros, los seres humanos, somos, en términos de tener células, indistinguibles de un árbol, ¿no?
O sea, los dos estamos hechos de células, pero no es la misma célula, no es el mismo tipo de célula. Hay varios tipos de célula que justamente vamos a ver porque es importante entenderlos. Ahora, los primeros dos categorías importantes. Okay, esos nombres pueden estar un poquito raros en primera instancia, pero les prometo que ya después se les van a aprender así fáciles, ¿no? Vamos a decir las pros y las eu. El nombre completo es las procariotas. Ay, perdón. Las procariotas y las eucariotas. Entonces nada más les puse primero los prefijos para que dijeran, ah, ok, eso es lo que cambia, lo demás es igual, cariotas, cariotas. Entonces, estos son los dos grandes tipos que hay. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las procariotas son esencialmente las bacterias. Mientras que las eucariotas son las que hacen a los demás seres vivos, nosotros, los demás animales, plantas, algunos dicen hongos también. Pero entonces ya desde ahí tienes la división. O sea, es cierto que las bacterias son seres vivos, pero no somos tan parecidos a las bacterias. Las bacterias, si las visualizan, ¿no? Son algo así, ¿no? Y la cosita, la colita, o colitas, tiene picos, y por dentro tiene el ADN así suelto, tiene otras partes aquí adentro, y tú dices, bueno, no soy. Pero, hablando de las eucariotas, tiene algunas cosas en común que lo vamos a ver cuando hablemos de las partes de la célula, pero en realidad es muy diferente. Es más así, mucho más grande, por cierto. O sea, esto obviamente lo estoy amplificando, pero incluso aquí, a esto, para nada. Esto, en comparación con esta célula, más yo diría que es algo así, o más chiquito. Estas son mucho más chiquitas y no es como que estas sean visibles, entonces ya por eso pueden imaginarse qué tan pequeñas son estas, ¿no? Por eso muchas veces para cuestiones de salud decimos, bueno, aguas, porque esas se pueden entrar de cualquier lado, no la vas a ver. Pues muy bueno. Eucariotas. Las eucariotas son un poquito diferentes, tienen algo hacia adentro, tienen cosas así, alrededor. Tienen otras partes acá mucho más compleja su estructura. Okay. Entonces, semejanzas, sí, ya que veamos nombres también, pero en realidad muy diferentes. Entonces, procariotas, diríamos bacterias, son las bacterias. Y las eucariotas son animales y plantas. Ahora, hay división en el sentido de que esta no es como se ven todas las eucariotas. Hay otros tipos dentro de este tipo, pero es importante establecerlo una vez y enfatizar bastante. Ambos son seres vivos, ¿ok? Ambos son seres vivos. Una distinción importante es que las procariotas, por lo general, son seres vivos unicelulares. Lo cual quiere decir que cuando hablamos de procariotas, estamos hablando de que hay una procariota suelta por ahí. No se unen 100.000, 10.000 procariotas para formar un ser vivo. No, están así, a nivel individual, singular. Mientras que las eucariotas, casi exclusivamente, no quiero echar mentiras, entonces voy a decir que casi únicamente son lo que se llama multicelulares. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una célula gigante, somos millones y millones de células juntas trabajando en equipo, ¿no? Que eso es una cosa muy importante que vamos a ver más adelante, ¿no? Es importante entender las células por dentro, pero quizá más importante, o igual, mínimo, entender cómo interactúan las células entre ellas. Entonces, los seres vivos que están hechos de células eucariotas son generalmente seres vivos multicelulares. Los que están hechos de procariotas son generalmente unicelulares. Entonces,
Eso es lo importante. Voy a cortar este segmento para poder borrar el pizarrón y ahorita continúo. Y bueno, dentro de la división de procariotas y eucariotas que establecí ahorita, las eucariotas se pueden dividir todavía más. No, Dios, no hagas esto, güey, por favor. Qué tonto, güey. Una, dos, chao. Dentro de la división de procariotas y eucariotas que establecí ahorita, las eucariotas pueden ser de que no puedo estar aquí, güey. Perdón, es que me imagino riéndote. Eso le tantito, voy por agua. Por favor. Cuando él no puedo creerlo. Sí, perdón, lo siento, es que me estoy acostumbrado a reírme contigo cuando pedo. Huevos. Sí. Hola, Pero Mike. ¿qué? No. Bueno, ok. ¿Por qué no? No sé, es racism. Después no me vayas porque no sé si sales en cámara. No, ok, ya va. Dentro de la división de procariotas y eucariotas que establecí ahorita, las eucariotas pueden ser otra vez divididas entre las que son para plantas y las que son para animales. Y bueno, debo aclarar por si acaso que animales pues entramos también las personas, ¿no? Entonces aquí si se fijan hay algunas diferencias que se pueden ver así desde fuera, ¿no? Decimos esta es un poquito más rígida, se ve un poquito, pues es casi cuadrada, y esta es un poquito más moldeable. Ya que lleguemos a las partes de la célula, vamos a establecer por qué esas diferencias, a qué se deben, cómo se manifiestan y vamos a ver un poquito más de cómo visualizarlo, ¿no? Porque estas, pues ya les he dicho, infinitesimamente chiquitas. Entonces, para visualizarlas, les digo, vamos a ver un poquito después. Pero esta diferencia es importante para establecerla. Aquí hay varias cosas en común entre estas. Y otra vez, aquí siempre estamos hablando de seres vivos multicelulares, mientras que acá, en los procariotas, que eran mayormente bacterias, estamos hablando de seres unicelulares. Entonces, a continuación, después de este tema, vamos a ver ahora sí las partes de la célula. Voy a cortar ese segmento ahorita y en el siguiente video vamos a empezar de lleno con eso de las partes de la célula, porque sí es un tema un poco denso y largo, pero yo creo que sí nos va a servir para entender bien las diferencias aquí y también diferencia de estas dos con esta de acá. Entonces, muchas gracias por haber visto y me lo van a ver muy pronto. Hasta luego.